escuchado, sí, empezamos ya, ¿no? Bueno, buenos días y muchas gracias por haber querido compartir hoy con nosotros, sobre todo con Manolo y con Luis Efrén, la presentación de este proyecto tan bonito que vamos a poder ver hoy, que va a estar durante un tiempo para que podamos disfrutarlo, pero que hoy se estrena. Y bueno, yo sé que hay mucha más gente que está hoy apuntada a este evento. La parte importante será la de comer, pero ahora mismo yo creo que la otra parte importante es que Luis Efrén nos cuente, que nos cuenten los dos, cómo han llegado hasta el menú que se ha confeccionado. Yo creo que será muy interesante pues conocer cómo ha sido ese trabajo, que sé que ha sido un trabajo importante, que han tenido que probar mucho, que han tenido que depurar mucho, que quitar sobre todo, y va a estar muy interesante la conferencia que nos va a dar Luis Efrén. Yo darle las gracias a él y a Manolo por el trabajo que han hecho, por ese menú neolítico que ya están viniendo de todos sitios a preguntarnos y con muchas ganas de probarlo y de conocerlo, porque es algo, la verdad es que bastante original y bastante novedoso, y algo pues que históricamente nos sitúa también en una época importante para Antequera, sobre todo en este año también en el que estamos ya inmersos, como sabéis, en la candidatura, en esa candidatura de los dólmenes a Patrimonio de la Humanidad. Yo no puedo decir más, ni quiero decir más, ni debo decir más. Son ellos los que tienen que contarnos y bueno, y sobre todo desearos que lo paséis bien, que os aproveche mucho el menú, que yo sé que os va a gustar un montón, y que gracias por participar en las actividades del museo, que las hacemos de corazón para que las disfrutéis. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos por vuestra presencia, ¿no? Hoy inauguramos una nueva experiencia, ¿no? Que creemos que va a ser una experiencia divertida, con un rigor científico detrás, porque el procedimiento para presentar este producto que hoy presentamos en la parte científica, lógicamente, aquí en el museo, y la parte gastronómica en Restaurantes Reina, es un proceso, comentaros que es un proceso que nos ha llevado desde el mes de noviembre, cuando surge la idea con Jesús López Postigo, hablando de la posibilidad de que con un buen rigor científico se pueda llegar a una actividad lúdica. Esto es una de las funciones del museo, lógicamente la difusión del patrimonio, pero hacerlo de una manera para que todos lo podamos comprender y en este caso degustar, ¿no? Hemos elegido un momento que no ha sido nada baladí, el momento de la revolución neolítica. El gran cambio que se produce en tierras de Antequera aproximadamente hace unos 8.000 años, progresivamente hasta el 4.500 a.C., y hemos elegido este momento porque justo durante la revolución neolítica se producen una serie de cambios, transformaciones de las que yo creo que no somos muy conscientes todavía. El hombre comienza paulatinamente, lógicamente, de una manera progresiva, a convertirse en un domesticador de la naturaleza. Comienza la agricultura, empieza a introducir la agricultura con influencia, lógicamente, sobre todo de Oriente, y también empieza a introducir lentamente, paulatinamente, la ganadería. Esto produce una serie de cambios, entre otras cosas, adquirir una calidad de vida importante, pero incluso produce cambios como las últimas publicaciones que se han producido, y que se han realizado en la prensa, cambios incluso en los aspectos, en la fisiología de todos, ¿no? El otro día le comentaba a Luis, le pasé un artículo a Luis sobre un experimento que se ha hecho sobre una investigación genética de 248 individuos que vienen a demostrar que el hombre antes de esta revolución neolítica, tenía la tez bastante más oscura y la mayoría tenían los ojos azules. Incluso en este momento, cuando empiezan a introducirse estos cambios en la dieta, gracias a la introducción de la agricultura y de la ganadería, empiezan lógicamente las primeras intolerancias a la lactosa y los primeros alérgicos al gluten. De verdad, yo animo a que a través de los buscadores entréis en este mundo, que es un mundo apasionante, y veréis cuál es realmente la importancia que tienen estos cambios alimenticios que se producen. Nos sirve este modesto tributo, en homenaje a los constructores, a los hombres y a las mujeres que hicieron posible la construcción de los dólmenes, para que todos seamos conscientes de estos cambios, como el hombre, poquito a poco, de ese microclima que suponía el Torcal de Antequera hace 8.000 años, poco a poco comienza, con ese aumento de población que antes os he comentado, comienza a expandirse por La Vega,
funda numerosos poblados, ya sabemos que son numerosos poblados gracias a las investigaciones que hemos realizado en los últimos años, sobre todo las que han venido de la mano de las investigaciones de la línea de alta velocidad, Bobadilla-Granada, numerosos poblados, poblados fortificados, conocemos ya cómo eran sus hábitats, ya sabemos que no solamente había un poblado, como entendíamos que hasta ese momento, que era Marimacho, sino que son numerosos los poblados de los que ahora nos va a hablar Luis Efrén. Y nada más, ¿no? Es decir, que el rigor científico que se ha seguido es un rigor científico. Se han vaciado prácticamente todas las memorias de las intervenciones arqueológicas de Antequera, que se producen sobre todo a partir de los años 80 en las cuevas del Torcal, Marinaleda, La Picardía, La Cuerda, la Cueva de la Mujer, pero sobre todo una cueva fundamental, que es la que más investigación, en la que más se han realizado investigaciones, que es la Cueva del Toro, de la mano de los profesores Dimas Martín y María Dolores Kamalich. Y lo que hemos hecho, de una manera, esos ingredientes proporcionarlos a los hermanos López Postigo, y ellos han ido transformando de una manera súper rigurosa todos estos condimentos para ofrecer un producto que yo creo que va a ser del agrado de la mayoría. Nacho Rodríguez ha sido fundamentalmente el artista. Nacho, que es un personaje antequerano, que quizás nos conocemos todos, pero que ha estado trabajando con algunos gastrónomos de la talla de Martín Berasategui y que hoy vais a ver realmente cuál es su habilidad en la cocina. Este rigor también lo hemos querido llevar incluso en la presentación. Cuando veáis el menú de la carta, vais a ver una serie de logotipos de pinturas rupestres que procede la mayoría de ellos del abrigo de Mata las Cabras, también de los dólmenes de Cerro Cuchillo, y que gracias a la mano de nuestra ilustradora Patricia Lara Postigo ha realizado una presentación que yo creo que os va a encantar. Nada más, no me quiero entender, lo más importante viene ahora, de mano de la ciencia, de la mano de Luis Efrén, y posteriormente vamos a disfrutar en el restaurante Reina. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Ana. Yo quiero seguir animando un poco a este museo a continuar con las iniciativas que está desarrollando, a estas formas tan curiosas de acercaros al patrimonio que tenemos en Antequera, a impulsar también en la medida que podamos esa candidatura de los dólmenes y a seguir trabajando un poco por la cultura del pueblo. Bueno, que ahora yo estoy un poco retirado de esta cultura, todavía me toca esto. Iba a deciros que buenas noches por la fuerza de la costumbre, pero evidentemente no tengo más que deciros que buenas tardes y agradecer un poco vuestra presencia. También he de decir que, visto la gente que se ha apuntado a la comida y los que estáis en la sala, creo que voy a tener que repetir a los postres esto, pero vamos, que espero que ya, por lo menos ya me pillara con un par de cervezas, ya me pillara un poco caliente el tema, ¿de acuerdo? Cuando Manolo me invitó a colaborar con ellos en este tema y con los hermanos López, que tan bien se han portado a nivel de cocina con esta cuestión, pues yo sinceramente le dije, bueno, 2 meses, 3 meses, hacemos la prueba en Navidad, vale, venga. Pero después cuando me puse un poco a mirar, dice, bueno, ¿cómo hablar un poco de lo que es no la gastronomía, porque esa no la conocemos, sino una disciplina que existe como tal disciplina, que es la arqueología alimentaria, a la que sinceramente muchos todavía no nos hemos asomado lo suficiente, pero que realmente es algo que va a tener su importancia. ¿Qué comían, cómo lo comían? Es algo que nos va a ayudar a reconstruir la vida de las poblaciones del pasado. Y en este caso, pues de las poblaciones del pasado prehistórico, que son las más difíciles de interpretar en este sentido, porque a fin de cuentas, pues los romanos, el señor Apicio nos dejó su red coquinaria con todo el recetario habido y por haber, y nos lo puso realmente fácil. En cierto modo, pues lo que yo voy a presentar ahora es la parte, soy arqueólogo, la parte que los arqueólogos tenemos, que son los datos, de forma un poco pura y dura. En este caso son datos bastante duros porque están apoyados en un montón de ciencias, fundamentalmente en disciplinas de la arqueobotánica, de la arqueozoología, de la geología pura y exclusivamente y más que hay por ahí que ya veremos en un momento dado, ¿de acuerdo? Si vamos a entrar un poco ya en materia, ahí tenemos al difunto Paquito, al que todos conocéis, el rey del Salaillo. ¿Qué comía este individuo? Esa es la gran pregunta que
que vamos a hacernos y que todavía vamos a seguir haciéndonos y no vamos a poder contestar hoy, porque ya veremos luego qué es lo que ha pasado, ¿no? Llegó adulto juvenil, pero adulto, llegó con una dentición bastante adecuada, con una formación ósea bastante adecuada. Todo esto hay que decir, que ya me lo habéis oído en esta sala muchas veces. El suelo de la Vega de Antequera no es lo más idóneo para conservar los restos óseos, conservan malamente el colágeno, por eso andamos un poco precario de dataciones de carbono 14, conservan muy poquitas cosas, muy poquitos elementos, afecta a la fauna y prácticamente también a casi todos los restos de origen biológico antiguo, ¿no? Eso es un hándicap que se corrige en algunos aspectos, ¿de acuerdo? De cualquier manera, Paquito lo tenía un poco más fácil que mi viejo amigo Hugo el troglodita, al que no he podido resistirme traer porque amenizó una buena parte de mi infancia. Evidentemente, también lo he puesto con la intención de explicaros que el viejo Hugo jamás comió dinosaurio, ni menos la cría, así a pelo, jamás la comió en sartén y jamás fue vestido con una piel de leopardo, porque en todo caso el leopardo se lo hubiera comido a él, ¿de acuerdo? Pero él lo tenía más fácil. Ya entrando en materia, después de este guiño a mi infancia, que realmente fue antes de ayer, ahora que cabe, pues en el caso de las tierras de Antequera, se podrá estar más o menos de acuerdo en la denominación que el proyecto de los dólmenes ha utilizado para las tierras de Antequera. Yo no lo estoy mucho. Yo digamos que creo que hay un entorno dentro de la propia Vega de Antequera, que es un espacio fisiográfico de naturaleza cerrada, que es el plano aluvial, el altiplano del surco intrabético. Y después hay una parte del término municipal nuestro, que como es tan extenso, pues directamente está en el cordón de serranías calcáreas, que evidentemente el Torcal es la fundamental. Ahí tenéis los dos espacios, los dos espacios que delimita un poco la información que tenemos. Por una parte el Torcal y por otra parte la zona de Vega, que es la que mejor tenemos estudiada en este caso, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los yacimientos de referencia, para poder hablar un poco de cuáles eran las fuentes de aprovisionamiento bióticas, en este caso de las abióticas, ya me habéis oído hablar en esta sala en más de una ocasión, pues son curiosamente los túmulos, la información aportada por los túmulos de Menga y Viera, las excavaciones de la Universidad de Málaga de los años 80, la Cueva del Toro, que evidentemente es el yacimiento que mejor conocemos ahora mismo, porque es el que ha tenido un proyecto de investigación más sólido, más desarrollado, más interdisciplinar en algunos aspectos y que también hay que decirlo, ha estado dotado de mejores presupuestos, porque los demás no hemos contado con esas ayudas. Seguidamente, pues ya vendríamos con algunos que os resultaron bastante familiares, que son los más recientes, que serían Arroyo Saladillo, van un poco por orden cronológico de antigüedad, ¿de acuerdo? La Huerta del Ciprés, a unos 600 metros de la entrada de la Cueva de Menga, precisamente, y el Cerro del Silillo, que se situaría un poco en el corazón de la Vega. De estos tres últimos, aún nos faltan analíticas, están enviadas prácticamente de casi todo, y yo pensé que por lo menos a estas alturas del año ya me podían haber reportado al menos los informes polínicos y los informes antracológicos y carpológicos relativos a Saladillo y a la Huerta del Ciprés, al menos. De Silillo no tenía tantas esperanzas, pero esta vez sí que se iba de precedente, no somos los arqueólogos los lentos, esta vez son los técnicos de laboratorio y los científicos de laboratorio los que realmente nos han impedido que yo os proporcione ahora datos que además a mí me resulta de cierta urgencia contrastarlo con los datos que proceden de la Cueva del Toro y que es en principio pues la secuencia maestra de todo este entorno. Aunque como ya digo, tiene una orientación física que como luego veremos es un poco distinta, ¿de acuerdo? Para ver cuáles son las fuentes de información a la que llegamos nosotros o que utilizamos, cuáles son los medios y las técnicas para poder extraer información y convertir la información material del registro arqueológico en datos de carácter histórico, pues nos apoyamos en un montón de técnicas, como ya he dicho, de la arqueobotánica. Ahí os he puesto algunos ejemplos de lo que hay: el estudio de los polenes antiguos, la palinología, el estudio de las semillas y de los frutos antiguos, que sería normalmente nos referimos a ella como la carpología, pero realmente tendríamos que hablar de paleocarpología en este caso. Ahí tenéis algún ejemplo de trigo, podemos considerarlo carbonizado fósil. Evidentemente toda la rama de la paleontología, de la paleozoología, la ictiofauna, la malacofauna, tanto fluvial como marina, y todas las demás técnicas que nos ayudan a llevar este tema. La antracología, la ciencia que estudia
las maderas y nos clasifica cuáles son las maderas que tenemos en el entorno, los análisis funcionales de los instrumentales de estas gentes y de las trazas que dejan, los estigmas, la traceología que estudia los estigmas que dejan, se experimenta con materiales similares y se ve exactamente qué tipo de huellas van dejando, que eso nos está conduciendo últimamente a grandísimos resultados. Y ya por último, un poco no es lo más último, pero es lo que ahora más se está poniendo en boga, los estudios de isótopos, que en este caso pues los más corrientes son los que sirven para determinar los grandes volúmenes de dieta, en función de la proporción de la relación existente entre el carbono y el nitrógeno de los huesos, que está dando datos tan interesantes como los cambios que hay del consumo de fauna de origen marino en el Mesolítico a fauna de origen continental, cosas de ese corte. Y después toda una serie de estudios que yo creo que serán los que más resultados darán en un futuro próximo a medida que se vayan perfeccionando, que es el estudio de las trazas bioquímicas de las materias orgánicas y de los ácidos grasos que se van quedando, sobre todo en los poros de las cerámicas. De ahí muchas veces es Manolo, como buen director de museo, dice, me has traído unas cuantas bolsas sin lavar. Dice, no, es que tienen que estar sin lavar, porque aunque no tengamos presupuesto para hacer este tipo de análisis, algún día lo tendremos. Y siempre que tengamos así, pues claro, no podemos mojar eso, esa era la explicación. No es una cuestión de pereza, es la cuestión de albergar determinadas muertes, conservarlas en vista de que podamos hacer funcionar un poco el sistema. Ya hemos ido hablando un poco de esos dos, bueno, entre comillas, biotopos que tenemos, ¿vale? El serrano, que es el Torcal, y la depresión de Antequera, que es la zona de Vega y este piedemonte triásico en cuyo límite estamos ahora mismo sentados. En el caso del Torcal, pues es evidente, ya lo conocéis, es una sierra calcárea, escasamente transformada, incluso durante las fases previas del Neolítico tampoco tenía un grado de transformación muy grande, eso sí, tendría más masa boscosa por lo que sabemos y básicamente pues de encinares y quejigales. Un poco parecido a lo que hay hoy, pero un poco más poblado. En cuanto a la depresión de Antequera, lo que es la zona del surco intrabético, pues evidentemente aquí también lo tenéis un poco más fácil porque es donde vivís y lo veis todos los días. Principalmente los datos que tenemos para reconstruir cuál era el medio ambiente de estas gentes y a qué recursos podían acceder, pues proceden curiosamente de las excavaciones de los túmulos de Menga y Viera, fueron obtenidos por el doctor Guillén Oterino de la Universidad de Salamanca al abrigo de la primera fase de musealización y de recuperación en serio de los dólmenes que llevó la Universidad de Málaga adelante, con el equipo que dirigían los doctores Ferrer y Marqués. Ese estudio, que evidentemente debe ser antiguo, que solo se ha publicado en pinceladas muy breves, yo diría que en una, y va que chuta, que deberíamos tener y deberíamos conocer en bastante profundidad, pues nos ha permitido hacer una reconstrucción, o permitió en su momento hacer una reconstrucción de un paisaje que el propio Guillén Oterino describía como muy parecido a la actual Irlanda, o sea, un terreno más húmedo, en los cauces fluviales, que en este caso pues serían el arroyo de la Huerta del Ciprés, entre otras cosas. El río Guadalhorce tendría su bosque galería de alisos, avellanos, tilos incluso, o sea que son especies arbóreas que ahora necesitan unos pisos climáticos bastante más frescos y más húmedos. Ese es el que teníamos en aquel momento, y sobre todo el espacio de Vega con esas cuencas endorreicas que tiene, de las lagunas que todos conocéis, y esos encharcamientos temporales, fundamentalmente tendría la zona sería una zona herbácea con algunos coscojales y algunos manchones de pinos y de encinas, que daría pues una imagen de dehesa verde, sería una dehesa más próxima a la salmantina en primaveras húmedas, no este año que estará igual de reseca que la nuestra. Y ese sería un poco el aspecto. Pero todo esto iría, como se describe en los trabajos de la Cueva del Toro, dentro de un proceso de deserificación del clima y de las especies vegetales, un desecamiento progresivo que nos conduce un poco a la situación que tenemos actualmente. Y en este caso por causas evidentemente naturales, ¿de acuerdo? Si empezamos por la Cueva del Toro, ahí tenéis un poco la ubicación que tiene la cavidad. Está relacionada con todas las cavidades que hay que se conocen.
investigación pura y exclusivamente, solo se ha desarrollado a corte arqueológico real en Toro, pero bueno, hay más información, es un sitio protegido, no es un sitio que no genere grandes problemas en principio, ¿vale? Si tomamos un poco como referencia la fase plena del Neolítico de Toro, y ya hablamos un poco de lo que es, porque esto realmente se habla de gastronomía, pero también se habla de economía pura y dura, evidentemente. No, una cosa no puede ir sin la otra, no pueden ir separadas, al menos desde mi punto de vista. Tenemos en ese momento, tenemos los estudios del equipo de mi buen amigo Dimas Martín, revelan que la orientación fundamental de los grupos que ocupan de forma estacional, seguramente en aquel momento, la cueva del Toro, va enfocada directamente hacia la ganadería, que en este caso lo que vamos a tener, lo que veis ahí, dominan los ovicaprinos, ovejas y cabras. Es bastante difícil de diferenciar normalmente una especie de otra en función del grado de conservación. Por debajo irían los suidos, los cerdos, que en este caso pues también nos generan, por lo que me dice el doctor Riquelme, que colabora con nosotros y en los análisis osteológicos de la fauna, es difícil diferenciar lo que es el cerdo doméstico del jabalí, del cerdo salvaje, y en última instancia los bóvidos, que esto es también interesante que apreciemos en este momento el lugar que ocupan los bóvidos y el lugar que siguen ocupando las demás especies, ¿no? Evidentemente, por la seriedad de sacrificio que veis ahí, los ovicaprinos en torno a los 3 años, cuando adquieren el mayor peso cárnico, los suidos en torno a 1 año, que es cuando es más satisfactoria su consumo y más viable, es el producto cárnico. Y en todo caso, los estudios traceológicos de los que antes os he hablado, pues están revelando que evidentemente prácticamente toda la industria esa de microhojas y de hojas de siles que a lo largo de estos años os hemos ido enseñando por aquí, estaban destinadas a la corta de carne, el despiece y el pelado de los bichos. Evidentemente esto lleva aparejado también algo que no es gastronómico, pero que también es económico y es fundamental, que es el proceso de las lanas, de las pieles, de los cueros, cosa que, como veremos en otras fases, está bastante bien documentado, ¿de acuerdo? En cuanto a la vegetación de este momento, pues las especies dominantes en la cueva del Toro son el trigo desnudo, la cebada desnuda, la lenteja, la guija, que es una especie de guisante negro salvaje, y la presencia del olivo silvestre, del acebuche, del que realmente todavía no sabemos gran cosa, porque no sabemos qué utilidad y qué funcionalidad tenía. Si era para aceite, si era para consumo directo o si era para consumo animal. Ya sabéis todo lo que es morder una aceituna y sobre todo ya lo que es morder una aceituna, más del árbol quiero decir, y lo que es morder una aceituna del acebuche. En la fase que más nos interesa, porque es la que se nos relaciona mejor en el caso de Toro con todos los yacimientos que hemos excavado en La Vega, fundamentalmente con los dos grandes, el enorme, que es el Arroyo Saladillo, y quizá el más vistoso por la proximidad a Menga, que es la Huerta del Ciprés, sería la fase 3A, fundamentalmente, la 3B también, pero la 3A básicamente del Neolítico reciente de la Cueva del Toro. Estamos hablando de Neolítico reciente, ya me se habla que esto es un término convencional, que nos estamos moviendo en momentos entre el quinto y el cuarto milenio. O sea, que es un periodo realmente relativamente largo donde pasan muchísimas cosas. Es el gran periodo de la historia humana, con perdón de algunos paleolitistas que hay en la sala. Desde mi punto de vista, aquí se generan todos los problemas, todos los vicios, todas las maldades y todas las cosas buenas que tenemos ahora mismo se generan en este momento, y es el momento también en el que se está gestando el megalitismo como fórmula funeraria de colonizar los espacios exteriores, que ya estaban colonizados, pero de decir, aquí estamos nosotros, aquí pongo un dolmen grande que se vea, aquí pongo otros dólmenes chiquititos, porque no lo sabemos, y aquí entierro al muerto Paquito, que como ya hemos dicho debe ser el título de propiedad del poblado, porque es el que está enterrado dentro, ¿de acuerdo? Para que sepáis un poco cómo va la cosa. En este momento también tenemos, en el caso de la Cueva del Toro, un dominio de los ovicaprinos sobre los suidos y sobre los bóvidos, en este caso. Ese sería un poco el orden. El tipo de sacrificio en el caso de los ovicaprinos ya extiende un poco el rango de la cohorte de animales muertos, de 1 a 3 años, y ya parece un poco que el recurso ganadero se va perfeccionando y está orientado hacia el aprovechamiento del animal en todos sus aspectos. Producción de leche y derivados lácteos, producción de lana, el cuero, vestimenta, calzado, herramientas, instrumental, etcétera, y obviamente
el consumo cárnico. En relación a la agricultura, pues ahora veréis que se ha producido una inversión. Si antes teníamos el trigo desnudo por encima, ahora ya tenemos un predominio de lava. Os he puesto ahí un poco las medidas para que lo sepáis, no son como las de ahora, como las que nos han preparado el equipo del restaurante Reina. Tenían unas longitudes entre 6 y 13 milímetros. El trigo desnudo, la cebada desnuda, la cebada vestida, la lenteja, el guijo, el trigo vestido, el guisante y la arveja, que es otra cosa así negruzca, tipo guisantoide, que yo creo haberlo probado, francamente. Pues me parece que en mi tierra se hace un plato de arveja en determinadas tardes invernales. Pero no lo recuerdo y mi madre no lo recuerda tampoco. Le pregunté expresamente para decirlo, pero directamente no. Como veis, hay un predominio ya en este caso, ya hay una agricultura bastante bien establecida, que es la agricultura que vamos a ver a lo largo de todas las fases finales del Neolítico y a lo largo de todo el Calcolítico, que es la agricultura del binomio del cereal y las leguminosas, en este caso. O sea que va a ser lo que más tengamos en el Neolítico y en la edad del cobre e incluso en la edad del bronce del sur peninsular. A pesar de todo esto, pues seguimos teniendo recolección, bellotas, acebuche, frambuesas y madroños. Me imagino que cogerían unos colocones curiosetes con los madroños, que es un despiste que suele pasar. Y así pasamos un poco al ámbito de Vega. Ahí tenéis en azul pues los 4 yacimientos que realmente nos proporcionan datos reales, ¿vale? Todos los verdes, evidentemente, son toda esa serie desmesuradas que los equipos nuestros han ido descubriendo a lo largo de estos últimos 5 años. Algunos ya se conocían, pero la mayor parte, como bien sabéis, son nuevos, de los que no tenemos datos comparativos físicos, porque en el caso del cortijo quemado, a pesar de que se excavan 30 subestructuras, pues solo encontramos una escápula de ovicaprino. En el caso de Aloma al Comandante, solo aparece parte de una mandíbula de cerdo. No son datos realmente importantes. Y bueno, me parece que en el caso del yacimiento de la Verónica también aparece parte de la mano de un suido, difícil de contrastar. Los datos gordos, pues evidentemente nos vienen de Arroyo Saladillo, de la Huerta del Ciprés y del Silillo, porque ya os he hablado de lo que sería el repertorio palinológico que proporcionaron los dólmenes. En el caso de Arroyo Saladillo, pues sí tenemos ya alguna datación, que la tenéis ahí. Nos falta toda la serie de baterías que no ha llegado, que están apuntaladas sobre material óseo animal. Tenemos la dificultad evidente, estas también están hechas sobre material óseo básicamente, pero tenemos la dificultad seria de que el suelo ácido de la Vega de Antequera pues se come el colágeno y hasta la muela del juicio, que decía algún humorista, ¿no? Pero bueno, ese también es el momento ese que nos estamos moviendo entre mediados y finales del cuarto milenio. Seguimos hablando del mismo momento, o sea que evidentemente esas cerámicas que habéis visto en Huerta a lo largo de estos años pintadas con retículas y tal, que perviven bastante en el tiempo porque tienen un origen bastante claro, las que aparecen en el Silillo y las que siempre hemos contrastado con Toro, evidentemente, son las que nos están fijando un poco los fósiles guías de este momento, y a medida que tengamos la batería de dataciones podremos directamente ya ver exactamente qué fórmulas cronológicas reales tenemos, ¿no? En este caso, pues como ya os he dicho antes al principio, tenemos toda esta batería que tenéis ahí de análisis en curso. Es más, deberían estar ya porque en breve esperamos presentaros 2 monografías, una sobre Saladillo y otra sobre la Huerta del Ciprés, que estamos realizando los equipos que excavamos con los equipos del conjunto dolménico. Se han enviado muestras de palinología, de antropología, de carpología, de visu. En Saladillo apreciamos que había cereal y guisante, el cereal no podíamos verlo, los fitolitos, que son los residuos de la molienda que quedan sobre todo atrapados en los poros de los molinos de mano, y estudios edáficos. Evidentemente, si alguien va a preguntar y dice, bueno, ¿estaba ya bien configurada la agricultura en el caso de Saladillo? Pues sí, tenemos... Yo le he puesto ahí datos indirectos, pero realmente son demostraciones bastante directas de que tenían una agricultura de cierta solvencia, ¿no? En este caso, pues, dentro de lo que es el Siles, arriba tenéis un elemento de hoz, lo que es un diente dentado. Varios formarían una hoz de un instrumento de Siles.
las moletas y molinos habituales, e incluso pues abajo podéis apreciar directamente lo que es un cucharón de arcilla que seguramente servía para... Aparece en uno de los silos, aparece asociado al que tiene más resto de grano y probablemente simplemente la medida de dispensador. Dice, a ti te toca este volumen y esto es lo que vamos a consumir en esta jornada. En cuanto a la ganadería de Saladillo, pues ya es un poco diferente a la que hemos visto. Que esto también se puede interpretar no solo en clave cronológica, aunque sea un poco más reciente Saladillo que el nivel 3A, 3B de Toro, sino en clave fisiográfica, evidentemente. Estamos en el llano aluvial, hay tipologías de ganado que perviven mejor en esos espacios, vamos, que se adaptan mejor a esos espacios y evidentemente al espacio serrano de la Cueva del Toro es mucho más sencillo que se adapte una cabra que en un buey. Aparte de todo, allí es más útil una cabra que un buey, ¿no? En este sentido, ahí tenéis un poco los apoyos que tenemos y los restos esqueléticos que se conservan de los bovinos, ¿eh? Normalmente son machos que en este caso se sacrifican en edad bastante temprana, lo que implica que las hembras pues son las que más perviven por fuerza motriz y para la conservación de la cabaña ganadera y explotación evidentemente de leche y derivados lácteos, que es una circunstancia que de vez en cuando cambia bastante. En el caso de los ovicaprinos, en el arroyo Saladillo, curiosamente, dominan las ovejas sobre las cabras. Ahí os he puesto un poco el ejemplo que me mandó el doctor Riquelme de una huella de corte sobre una costilla de oveja, donde veis un poco la incisión que dejó la cuchilla de Siles sobre el tema. Hay bastante equilibrio entre las edades que se sacrifican los individuos infantiles, cosa que denotan también la gestión de la cabaña. Predomina el aprovechamiento cárnico y los individuos adultos, evidentemente, pues se están destinando pues, tanto a la producción de leche, a la producción de lana, como al reemplazo de la propia cabaña. Si me vais a preguntar si comían mal, yo creo que se alimentaban bastante bien dentro de las limitaciones que tuvieran. ¿De acuerdo? En tercer lugar vendrían los suidos. Los suidos siempre, no, los cerdos se aprovechan siempre con fines de consumo cárnico, evidentemente, y son animales que se sacrifican en edad bastante temprana. Los adultos, evidentemente, están obligados, los que se conservan, a mantener el control de la piara y el tamaño de la piara. Para los cánidos, aunque se citan fuentes, incluso en fuentes andaluzas, la posibilidad de que sean elementos de alimento, pues ya habéis visto en el caso de Saladillo, que son unos animalitos que se entierran casi como al viejo Paquito, lo enterraron, ¿no? Hay una ritualización completa del enterramiento de los cánidos que tiene muchas bases en la moderna antropología que lo puede explicar y que evidentemente nos está hablando de que no es un animal de consumo, aunque se haya podido consumir en algunos puntos, sino que es un animal que evidentemente está destinado a la guarda, a la compañía, a la protección y al que se le está rindiendo un culto por cuestiones obvias, de ahí que todavía siga siendo el mejor amigo del hombre. En cuanto a la actividad cinegética, es la más difícil de demostrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arroyo Saladillo tenemos dos fragmentos correspondientes a dos caballos. Lo normal es que en esta época no sea caballo doméstico, o sea, que se haya cazado el caballo, porque prácticamente hasta el cobre fina, bronce antiguo, ya con campaniforme, no hay certeza de una domesticación real del caballo, y yo creo que incluso si nos vamos ya más metidos dentro de la edad del bronce, acertaríamos. En el caso de los cérvidos, pues es un animal que compite con nosotros, o sea que aparecen pocos restos. Digamos que es muy fácil recoger lo que son los candiles y las clavijas de desmogue en el momento que la pierden a finales de otoño, porque se utiliza para hacer instrumental, mangos, todo tipo de herramientas. Pero también se caza el ciervo no solo por su carne, sino porque es un animal que compite con los cultivos. O sea que hay determinados animales que es necesario erradicar y de hecho los hemos ido progresivamente eliminando del directorio de bichitos de la zona porque es un competido con nosotros, ¿no? O sea que si nosotros tenemos un campo de trigo o de cebada, el ciervo en un momento dado tiene la poca vergüenza de intentar comer
Y claro, ahí es donde entra en contacto y en choque brutal con nosotros. Por lo que respecta a la malacofauna, al igual que va a pasar en casi todos los yacimientos de la zona, dominan las náyades, lo que son los mejillones de río, las margaritíferas, la unio, todas estas especies. Yo ya sabéis que las he probado, no las voy a volver a probar. Ya he hecho mi experimentación arqueológica y no me puse muy malo del todo. Y no. Ahora, a buen hambre no, vamos, no hay mal diente, pues ni pan duro, pues ellos saben lo que hacían. Por otra parte, también llegaba aquí la almeja fina desde la costa y suponemos que en buen estado para consumo, ¿de acuerdo? En el caso de la Huerta del Ciprés, estamos en el mismo rango cronológico, es un poquito más moderno, ligeramente más moderno que Arroyo Saladillo, como podéis ver en este caso. Tenemos las mismas dificultades por lo que he explicado antes del tema, pero también tenemos evidencias materiales que nos demuestran cómo era su agricultura, ¿no? Evidentemente, fragmentos de siles retocados para convertirlos en elementos de hoz, los restos de los hogares con los apoyos de las grandes vasijas y fundamentalmente para apoyar los grandes morteros, y piezas que son sorprendentes dentro de este momento porque normalmente al aire libre no se nos conservan, se nos conservan en los ámbitos de cueva, pero normalmente nunca en yacimientos al aire libre. Huerta del Ciprés es un poco excepcional en cuanto a conservación para lo que es el tema de la Vega de Antequera. Serían las grandes orzas de almacenaje. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco lo que es la ganadería, es un poco diferente en relación a lo que hemos visto en Arroyo Saladillo. Dominan los ovicaprinos. Realmente no se puede saber con seguridad absoluta si hay más oveja que cabra y la piara es un poco equilibrada en ese sentido o menos, pero realmente lo que más aparece, lo que más hemos recuperado en esta excavación al menos han sido restos de oveja. Sigue habiendo desequilibrio, hay una buena gestión de la cabaña ganadera, sigue predominando en este caso el aprovechamiento cárnico, aunque evidentemente esto es multieconómico y multi-aprovechamiento lo que hacen de la especie. En este caso el ganado bovino es menor, en cuantía, hay 5 individuos, que estos ya se sacrifican en edad adulta, lo que quiere decir que, bueno, también hemos excavado una zona bastante restringida del poblado, o sea que habría que excavar todo el poblado para ver un poco cómo va el tema de qué cohorte de edad es la que se sacrifica. Y en este caso pues es evidente que son la fuerza motriz, para tirar del arado, para tirar de pezos, para tirar no del carro todavía, que no estaba inventado, creo. Pero bueno, si habéis visto la reconstrucción de cómo se movían las grandes losas del agua de Menga, veréis que estos animalitos contribuyeron bastante, o pensamos que contribuyeron bastante a hacerlo. Los suidos, para no extenderme demasiado, lo mismo de lo mismo, o sea, aprovechamiento cárnico de la piara. En el caso de los cánidos, pues no tenemos nada más que individuos de corta talla en este caso, y aparecen muy pocos restos y tampoco tenemos documentación simbólica. En el caso de la actividad cinegética, pues tenemos ciervo, conejo, lo típico. Ahí tenéis una de las puntas de flecha para que veáis el instrumental que utilizaban para la caza. En el caso del ciervo, pues aparecen las clavijas y poco más, lo que además asociadas a zona de taller. O sea que son elementos que se utilizan para generar instrumental, ¿vale? La malacofauna, pues ahí tenéis. Aquí tenemos un poco más de elementos. Siguen dominando las náyades. Ahí tenéis una enorme margaritífera. Y en cuanto a la marina, pues es un poco mayor. La almeja fina, la chirla, el mejillón, el berberecho y la lapa, que como veréis tenía un buen tamaño. Silillo es el que tiene los estudios más antiguos. También es el yacimiento más moderno en este caso. Ya estamos casi saliendo del cobre pleno y entrando en el bronce antiguo, y aunque no tenga campaniforme, pues se adapta bastante bien en la época campaniforme. No lo he metido en este caso, lo he metido en este caso primero, hasta época campaniforme, todos los dólmenes siguen utilizándose en mayor o menor medida. El caso de Corominas es flagrante en ese sentido y es una demostración clara. Y en este caso, pues también nos ha proporcionado, aunque los estudios sean más antiguos, una fuente informativa interesante. También en este caso, aprovechando las últimas ondas de estudio, hemos aprovechado para lanzar toda una serie de analíticas que estamos esperando. Estas no nos corren tanta prisa, o sea que
las he puesto igualmente, y también, como en los otros casos, pues ya tenemos aquí alguna información directa / indirecta que nos lleva a cómo era la agricultura. Ya en el caso de Arroyo del Silillo, ya podéis ver que ya tenemos hojas de hoz de cobre, ya estamos en un momento bastante avanzado donde el cobre domina, aunque sigue conviviendo, como podéis ver, sigue conviviendo con los elementos de hoz de sílex, ¿de acuerdo? Los instrumentales destinados al procesado, los grandes morteros y los instrumentales que se destinan pues al trasiego y al consumo de los productos vegetales. En este caso os he puesto un poco, os ejemplifico con uno de los grandes platos. Los platos empiezan a producirse allá por el Neolítico reciente y, como bien decía el viejo maestro, el doctor Pellicer, que yo creo que en este caso la clavaba, es la adaptación tecnológica de la cerámica a la producción cerealista y al consumo de tortas y panes ácimos, o sea que se extienden, como se comen ahora mismo en el norte de África y en el Levante oriental, ¿no? Y es un poco, también que veáis un poco eso. En el caso de la ganadería, el estudio es un poquito más pobre, también porque reportó muy poca información osteológica, es la zona más dura en cuanto a acidez de la Vega. Ahí podéis ver que dominan los cerdos sobre los ovicaprinos. También esto puede tener una explicación, a pesar de lo sesgado que pueda estar la muestra, y es que estamos en la zona más teórica de esa que debió tener la Vega. Es el corazón de la Vega, con esa serie de lomas que ahora están cultivadas de trigal y olivar, pero que en su momento debieron ser de esas herbáceas con esos manchones de encinar que antes describían. Evidentemente a ese medio también se adapta bien el ganado ovicaprino, la vaca y el caballo, quizá ya en esta época doméstico, aunque no lo podemos certificar, y el cervo y el conejo, pues de forma un poco como elementos de caza más o menos residuales. Ahí veis un poco lo que es un candil de desmogue de un ciervo que realmente estaba asociado a un almacenete donde tenían proceso lítico, proceso de tecnología metálica, con lo cual es, digamos, materia prima para generar otro tipo de instrumentales. Cuestiones ya que podían ser un poco ya más directamente relacionadas con el tema del menú. ¿Cómo conservaban estas cosas? Pues bueno, en el caso de la costa y en el caso de la cueva de Nerja, pues mira, me genera menos problemas eso de tener el mar cerca, es una bendición, porque solamente tiene determinadas cosas y hay un acceso al recurso de la sal como conservante bastante sencillo. Y el recurso del ahumado y del secado directamente, pues es bastante sencillo. La conserva por ejemplo, de cerdo y carnes en manteca, no lo he puesto ahí por hacer una gracia. Está muy bien documentada en los niveles del cobre avanzado y cobre campaniforme de los yacimientos de Ambrona en Soria. Precisamente por esos análisis de traceología, de traza de bioquímica que os he contado al principio. El deshidratado también se describe en Ambrona. Se describe el deshidratado de la leche de cabra y de vaca para generar una especie de yogur ácimo con restos de cereal tostado, en este caso cebada. Sería una mezcla entre yogur y cerveza. En el momento que tú le echaras agua caliente, dejarás que fermentara algo, que directamente ya ayudaría un poco a la fermentación. Yo personalmente me voy para Cruzcampo, pero bueno, a buen hambre, insisto, ¿de acuerdo? Y el tema de los salazones, que yo creo que en la Vega Antequera deberíamos empezar a estudiarlo, deberíamos empezar a tirar de esas cerámicas sin lavar que hemos guardado de Arroyo Saladillo. Ahí tenéis el Arroyo Saladillo en verano. Blanco como la leche, no, blanco como la sal, ¿eh? Digamos que la sal, el oro blanco de los celtas, y ahí tenéis la concentración de productos que se generan. Me voy ya, Manolo. Ahí tenéis. Seguramente esto se explotaba, pero todavía no hemos desarrollado análisis como para verificarlo. Pero evidentemente yo he visto ahí cómo los rebaños, que es interesante y eso es importante la sal para ellos, cómo los rebaños se acercan y pasan la lengua porque necesitan la sal. Y aunque los análisis que dieron era una mezcla entre alita y silvita, una más adaptada al cuerpo humano que otra, evidentemente todavía debía ser un poco apto, al menos para la conservación y para un consumo en forma moderada. Pero como ya os digo, para la ganadería, perfecto, ¿no?
los almacenes que ya habéis visto con su tapa, por eso sabemos que hacían grano, por eso sabemos que con independencia de que haya actividades simbólicas, que las hay como en todo, como en toda vida humana, directamente sirven para lo que sirven, para guardar cosas directamente. Y ahí tenéis algunos elementos que os he traído ya de lo que son los hogares internos que aparecen, con esos grandes domos. Ahí tenéis uno abajo a la izquierda tenéis uno completo y uno seccionado a la izquierda. Probablemente todavía se puede hacer un paralelismo entre las poblaciones de la zona de Melanesia y esta forma de cocinar, que sería distribuir la cocina, la carne o lo que sea, y los grandes pucheros, que de hecho en algunos aparecen alrededor de esos domos, de tal forma que se irían consumiendo dentro del pequeño o gran horno, se irían preparando y se mantendrían calientes para el servicio de tal. Y ya con esto, pues os digo que aproveche. Muchas gracias.